Ok. Buenos días, y hoy tenemos el honor de contar con Víctor Gómez Pin, filósofo, y vamos a empezar directamente pensando qué es lo que caracteriza al ser humano. El ser humano, nos dice Víctor Gómez Pin, es el ser que cuenta y que importa, o sea, que cuenta para la humanidad y para el mundo. Podríamos empezar por su último libro, ¿no? El honor de los filósofos, la vida tan ingrata que tienen que tener los filósofos científicos en general para desarrollar el pensamiento frente a todo. Pero yo no sé, está Román también allí en Madrid con él, empezar con la metafísica de Aristóteles, la primera frase de Aristóteles en la metafísica, en el libro Alfa, el primero. Víctor, ¿por dónde te gustaría empezar? Hombre, Aristóteles es siempre un buen comienzo. Esa frase a la que aludes de que pantes anthropoi, de todos los humanos, pues esta frase que se ha traducido de mil maneras y que puedes hacer un curso exclusivamente en torno a ella. Todos los humanos, no una élite, sino todos, una clase, y cuando dice anthropoi, pues es evidentemente, está diciendo todos los humanos, hombres y mujeres, es decir, un paréntesis. A veces que decimos los hombres hay quien piensa que estamos refiriendo a los varones. Es absurdo, es cuando se dice que tal tipo es un misántropo, se está diciendo que no que odie solo a los varones, claro, sino que odie, y cuando se dice a todos. Un filántropo, claro, está diciendo que ama la condición humana y no solo que ama a los varones. Dijéramos, digo por equívocos de lenguaje que hacen que a veces, pues, cuando Aristóteles dice, vamos al grano, cuando Aristóteles dice pantes anthropoi, está diciendo todos los seres de razón. Lo que desean, dice Olegontai, dice lo que desean por naturaleza. Eso es muy importante, que diga por naturaleza. Es idea, algo así como tener ideas. Lo que desean es activar las ideas, o sea, darle a la cabeza, por así decirlo. Esa es una frase que siempre es un buen Sí, Román, puedes... No, eso a mí me interesa muchísimo también de un punto de vista práctico, ¿no? Porque si eso nos va a los humanos, pues hacer eso no es mala cosa, porque cumplimos nuestra naturaleza y de un punto de vista muy superficial, pues igual te hace más feliz o menos infeliz. Yo la palabra felicidad, bueno, no sé si no la emplearía, te hace más digno. Más digno, bien, más digno de tu mucho. condición. Más digno de tu condición. Porque más feliz, ya decía que el otro, que si quieres ser feliz, como me dices, no dices, muchacho, no analices. Es decir, la filosofía no está, como muestro en el libro que acabas de evocar, los filósofos, la filosofía no es una vía precisamente para la felicidad. Yo ahí no he puesto, vamos, más de acuerdo, no me importa mucho eso, pero es que tu libro, El honor de los filósofos, creo que hay algo que igual no hay que llamarlo felicidad, pero en esa integridad hay algo valioso. Por más que duela y por más que pueda ser tremendo, pero hay algo en mirar cara a cara. Sin duda, sin duda. Es decir, vamos a ver, pensar es casi implica desalienarse. En el sentido marxista y más allá del marxismo, de la palabra. Es decir, asumirte en tus determinaciones, en tus límites, y luchar por responder a tu condición. Es decir, el asunto va, al final estamos siempre en la misma. ¿Qué singulariza al ser humano? Entonces, yo siempre he pensado que pues, un perro es un lobo, y sus orígenes, y por consiguiente su inclinación, su naturaleza le lleva a la libertad de andar por la naturaleza. O sea, claro. Y de hecho, si le deja suelto, pues posiblemente aquello que tiene de lobo perdido, por ejemplo, cuando está domesticado, pues bueno, renace. Pues bien, eso tiene un perro. Nosotros tenemos nuestra naturaleza específica. Y esto lo decía Aristóteles, que era un gran naturalista.
el padre de los naturalistas, que analizó cantidad de especies. Entonces, esto es el responder a la propia naturaleza al final. Es esto, responder, y bueno, hay que delimitar cuál es nuestra naturaleza. Y si esa es nuestra naturaleza, y yo estoy muy de acuerdo contigo que el filosofar es algo extendible a toda la condición humana, ¿por qué, como explicas también en una entrevista que hemos podido ver, surge en un lugar y en un pueblo y en una lengua y no en... Yo te he oído decir que hay culturas que no han generado esa filosofía en su historia y han sido prácticas y han funcionado, y sí la moral. ¿Por qué? ¿Por qué surge en un sitio y no en más sitios a la misma vez como una naturaleza humana, por más que luego se haya convertido en algo universal? Bueno, simplemente yo lo que Aristóteles dice que lo que es universal de la condición humana es el tener ideas. Ahora, esas ideas se traducen de una forma o de otra. Por ejemplo, hay grandes civilizaciones que no han conocido la filosofía en el sentido propiamente, de hecho, de la palabra. No por eso deja de ser grandes civilizaciones. Yo diría que la filosofía, incluso la física, es una de las, y la metafísica como resultado de enfrentarse a las aporías de la física, es una de las grandes aportaciones de la civilización griega a la historia colectiva de las civilizaciones. Es decir, no es una cuestión de jerarquía. Toda civilización sí que de alguna manera es trágica. Y entonces, bueno, se manifiesta el pensamiento, pero hay un momento dado, y eso, vamos, yo hasta ahora no he encontrado ninguna razón para dejarnos poner en entredicho. Yo he dado cursos en África. Yo tengo un alumno que ha fundado, está contribuyendo a fundar, no ha sido el único, ni más ni menos que en un país con ciertos problemas, como, bueno, bien conocidos, que es en Guinea Ecuatorial, ha contribuido a fundar un departamento de filosofía. Y en Guinea Ecuatorial, entre otras cosas, este hombre es un hombre que maneja varias de las lenguas bantús. Y él quisiera, pero tiene una tesis que es un poco diversa a la mía, hizo la tesis conmigo. Él pretende que lo que yo digo de Jonia lo atribuye al Valle del Nilo. Bueno, igual están los orígenes previos. Exactamente. Pero, por ejemplo, respecto a la matemática, habría pocos problemas. Es sabido que la matemática, los griegos, lo que hacen fundamentalmente es incorporar conocimientos matemáticos que los egipcios tenían, y en Babilonia. Y los sabios griegos solían viajar a Egipto, si podían, ¿no? Absolutamente. Bueno, desde Platón evoca esto muchas veces. Entonces, Solón, el más sabio de entre los 7 sabios, pues va a ver al sacerdote egipcio, y efectivamente la civilización egipcia, le dice Platón, dice: eternos niños sois los griegos. Es decir, a la de la vieja civilización egipcia, en su teoría de que, bueno, hay un mito, las catástrofes cósmicas que hacen desaparecer la civilización en Grecia, porque la catástrofe viene por el agua que todo lo inunda, mientras que, perdón, de la cima, por las lluvias. Y entonces, mientras que en Egipto la catástrofe sería por el Nilo, y quedan las inscripciones del conocimiento y de la sabiduría egipcia. Pues bien, es muy importante que las quedan las inscripciones de la sabiduría egipcia, no exactamente de la filosofía egipcia. Es una cuestión muy curiosa. Cada civilización aporta una. Yo he estado varias veces en Chile. Ay, perdón. Sí. Ay, la verdad es que mucho pensar os tengo que dejar, ¿eh? Lo siento. Haciéndose lo primero, luego lo podrás ver. Se queda grabado. Efectivamente, muy interesante. Y saludaros, Román. Yo te conozco de hace muchos años vía César Cobos, cuando tú viniste a Totana un verano, me parece que fue. Sí. Y al profesor Gómez Pin lo conozco de referencia por sus libros. La verdad es pero que una pregunta quieres hacer, Periago, una pregunta a Víctor Gómez Pin, por lo menos. Ahora mismo no. Lo siento. ¿No? No, porque la verdad es que sería mejor una charla que hacer una pregunta. ¿No? Muy bien. Hombre, yo le preguntaría ahora mismo que, por ejemplo, hay una corriente muy fuerte, no sé si conoce usted a un filósofo que es Alvin Plantinga. No lo he leído realmente, pero no lo he leído. Y a Thomas Nagel. Sí, tú sí. Están poniendo un poco en duda sobre el tema de, bueno, son teístas todos y están poniendo todo ahora en duda sobre la posibilidad del materialismo y el mecanicismo y la teoría de la evolución de ser totalmente explicativo.
al origen de la mente y al origen de la vida en la Tierra, ¿no? Es Bueno. decir, digamos, dando pie al diseño inteligente. Bueno, yo soy muy escéptico digo, respecto a esto. Como dice mi buen amigo, no solo enorme científico, sino teólogo, que es Francisco Ayala. Vamos a ver, los problemas que plantea la evolución es, como es todo siempre la ciencia, es problemas de hermenéutica. O sea, yo creo que la teoría de la evolución es difícilmente puesta en tela no se puede poner en tela de juicio, por lo menos en el contexto de ese tribunal de la razón que es la universidad. Yo eso le digo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay teorías que efectivamente cuestionan la evolución, pero yo estoy casi convencido de que el padre de, por ejemplo, de un muchacho que va a estudiar a la universidad, pues tiene como una especie de doble verdad, por así decirlo, podrá cuestionar la evolución en casa, pero sabe perfectamente que en un contexto universitario poner en cuestión la evolución es muy problemático. No, pero si ellos, el punto, digamos, que pone o inciden es la alta improbabilidad de que eso, o de que la vida y la conciencia o la mente haya sido producto del azar. Simplemente porque es muy improbable, pero tampoco dicen que sea imposible. Bueno, aquí yo creo que remitiría al viejo libro de Monod, El azar y la necesidad. Sí, exactamente. Yo creo que en ese libro hay las claves. Hacía muchos, este libro pues no se ha quedado anticuado. No, sigue teniendo plena vigencia. El tiempo pasa, pero hay libros que tienen, por así decirlo, deja una huella. Y creo que efectivamente esta combinación del azar y la necesidad articula bien el problema de la evolución. Otra cosa es que, vamos a ver, la evolución no es contestable desde el punto de vista científico. El problema es que con ello no resolvemos la cuestión antropológica. No la resuelves porque es obvio que hubo un momento dado que un primate, una asociación de primates, dejaron de tener un mero sistema de signos, un código de señales, dejaron de vivir en función, ayudándose con un código de señales para encontrarse con una cosa tan rara como el lenguaje. Y eso no deja de ser un momento de salto cualitativo. Es decir, yo lo que defiendo es que en la teoría de la evolución, en la evolución hay un salto cualitativo que es la aparición de ser del lenguaje. Es que eso es que me parece que es difícilmente discutible, al menos que afirmes, pero hay que afirmarlo y hay que tener argumentos, que afirmes que el lenguaje es un código de señales más, como los códigos de señales muy perfeccionados de ciertos animales. Si te atreves a afirmar eso, entonces sí que podrás ser perfectamente reduccionista de la condición humana. Pero cuidado. Bueno, o otra posibilidad, en vez de decir que el lenguaje no es más en el fondo que un código de señales más, podrías decir que hay algún otro código de señales que tiene las características del lenguaje. Por ejemplo, simplemente pues, que hubiera otra especie animal que tuviera la virtud pues, de estar discutiendo como estamos discutiendo nosotros ahora en estos momentos sobre el origen de los códigos de señales y del lenguaje. Como eso, de momento, no hay ningún indicio de eso, pues es simplemente razonable, con independencia de las creencias de cada uno y de si uno en su actitud personal pues tiene o no principio de esperanza y principio de esperanza religiosa, con independencia de eso es simplemente muy razonable pensar que en la historia evolutiva hay un corte determinante, que hay un salto cualitativo, una catástrofe en el sentido de la teoría de las singularidades de René Thom, y aparece algo muy raro, como es un código de señales que se niega a ser código de señales. O sea, no sé si nosotros estamos aquí hablando a estas olas, es porque el lenguaje lo exige, por así decirlo. Nosotros no, con esta conversación que estamos manteniendo, vamos a ser
¿Qué va, aseo? A tardar en urgencias. Que está en urgencia la medicina. Es que se me ha levantado el paciente. O sea, Bueno, la los verdad es que pacientes que los tiempos que tengo- corren es bastante más os urgente. tengo que dejar. Pero Vale, muy bien. gracias por la pregunta, que es una cuestión de la que desde luego queríamos tratar y bueno, un gusto que lo hayamos podido Para mí hacer. es una cosa muy interesante. Y un Muy honor bien. que Pues hayamos un saludo, podido estar con un profesor médico de Gómez Gil. urgencias. A saludo y acudir a las urgencias que en los tiempos que corren realmente se echan muy a faltar la Muy presencia de médicos. Pues nada, un saludo y un abrazo muy fuerte. Igualmente. Vale, muchas gracias, Priago. Adiós. Como hemos Bien, hecho este desvío, no sé si volvemos a esa volvemos. simplicidad y universalidad que a través del discípulo del profesor Gómez Gil nos ha contado. Bueno, estamos preguntando antes, ¿no?, sobre esa universalidad del logos, ¿no?, y del idear, ¿no? Y ese origen histórico concreto, sea Egipto o sea Jonia, como es la hipótesis más clásica, ¿no? Y luego se convierte en algo universal, pero surge en un sitio concreto lo que entendemos por filosofía, que no la ideación. Y explicabas que hay grandes civilizaciones que no han tenido lo que luego hemos dado a llamar Efectivamente, filosofía. es decir, hay civilizaciones que han tenido aspectos que nosotros, por ejemplo, no conocemos. La gran civilización china, que todo en ese conjunto de países, no digo si estoy diciendo a lo mejor una barbaridad, pero a mí me atrevería a decir que es un poco China, es a todo ese conjunto de países alrededor, como Grecia para nosotros, por así decirlo. Pues es obvio lo que la gran civilización china ha aportado a la humanidad. Pero es que para que surgiera la metafísica, yo siempre lo que digo es algo muy trivial. La palabra metafísica no tiene mucho sentido sin la palabra física. Más allá de la física. Es que no tiene mucho sentido. Otra cosa es que cada uno, hay quien piensa que la metafísica es hablar sobre cosas raras, ¿no? La metafísica, como su palabra indica, y como el editor de Aristóteles, Andrónico de Rodas, era muy conveniente haber leído los libros de Aristóteles que trataban sobre la fisis, o sea, más o menos en un sentido genérico de la física, para meterse en ese lío en los cuales Aristóteles se metía con la metafísica. Pero es que tesis que yo defiendo con cierta radicalidad es que para que haya una física, por otra parte es que es obvio, tiene que haber una concepción de la fisis que lo posibilite. Y eso, quien fue sensible, y es ha sido uno de los elementos de inspiración para mí, porque tuve la suerte de tenerlo que traducir, fue el gran Erwin Schrödinger. Yo lo conto en muchos sitios. Él estaba dando un curso de doctorado de física en el Trinity College de Dublín, y a un momento dado tuvo, dijéramos, yo no sé cómo decirlo, pero por profesor de física, de tener el curso y decirle a los alumnos, vamos, no sabemos, estamos haciendo física sin saber lo que significa la palabra fisis, que nos da de comer, por así decirlo, que da el soporte de nuestro trabajo. ¿Qué es la fisis? ¿Y cómo se determina la fisis? Pregunta que, por otra parte, en esos mismos años o un poco más tarde estaba planteando Heidegger. ¿Qué es la fisis y cómo se determina? Pues bien, esa pregunta, esa interrogación se le impone a Schrödinger con tal acuidad que interrumpe su curso y se pone con sus alumnos a reflexionar sobre los textos de los presocráticos. Y de ahí sale un librito que es más bien notas de apuntes, que es un librito muy pequeño, pero a mi juicio absolutamente significativo de este problema que estamos planteando, que es Physis and the Greeks, bueno, la naturaleza y los griegos, ¿no? Que yo traduje con un pequeño prólogo por sugerencia de mi amigo ya fallecido Jorge Wagensberg, físico, que dirigía la colección Metatemas en Tusquets. Y después me di cuenta, cuando ya estaba el libro impreso, que este libro lo había traducido el poeta catalán Gabriel Ferrater. No me digas. Había traducido también el mismo libro de Schrödinger, que yo, si lo hubiera sabido, hubiera dicho, yo hago un prólogo, pero no respetamos la traducción, lo mismo que se vendía por... Y entonces, bueno, a lo que íbamos. Y Schrödinger es particularmente sensible a que sin la concepción de la fisis que tienen los jónicos, una cosa como la física no sería posible, porque es obvio, esto es una trivialidad, si tú tienes una concepción en la cual la naturaleza pues pasan cosas raras, puede haber, no sé, intervención de dioses, cosas así, es pues imposible hacer una física.
para que haya una física tienes que tener la convicción de que esto es fundamental, es así de claro. La naturaleza está sometido a una necesidad. Si no crees que hay una necesidad natural, pues es muy difícil que te pongas tú a analizar la naturaleza con la actitud de espíritu que tiene un físico. Pero es que segundo, tienes que tener un principio de optimismo epistemológico. Claro. Porque tú podías pensar, sí señores, hay una necesidad natural, pero desgraciadamente no es reductible a nuestro conocimiento, en cuyo caso pues, el asunto se ha agotado en ese mismo momento. Tienes que, y eso es una cuestión, eso no se demuestra, eso es una apuesta. Dices, además, esta necesidad natural es reductible a la reforma, lo que se llamó después el principio de concordancia. Entonces voy a conocerla porque resulta que parto del postulado, lo postulo, porque eso no se puede demostrar. Yo postulo que la necesidad natural es cognoscible. Y entonces empieza a hacer física. ¿Qué ocurre? Que una vez que empiezas a hacer física, empiezan aporías de la física. Y eso ocurrió en la física elemental de los jónicos y volvió a ocurrir en la física del siglo XX. Y por eso la física del siglo XX es, desde el punto de vista de la historia de la metafísica, es decir, de la reflexión que sigue a la física como consecuencia de las dificultades mismas de la física, el siglo XX es fundamental. Yo organicé en San Sebastián un congreso que era física y ontología, que el presidente de honor era Engler, el premio Nobel por el bosón de Higgs, y en la cual planteábamos la cuestión de que efectivamente los físicos que se reúnen en Solvay hace un siglo, ya casi, en 1927, son el equivalente de aquellos que llama Aristóteles hoi physicoi. Porque no olvidemos que esto es muy curioso. Si tú preguntas a un chico que no sea de filosofía, no sé, que estudie matemáticas, por ejemplo, estudie incluso griego, es muy curioso. Por decirme hasta qué punto las cosas son equivocadas. Y tú dices, bueno, ¿quiénes eran los presocráticos? Y probablemente te dirá, son unos tíos muy raros, te darán la lista como si fueran los reyes godos, ¿no? Anaximandras, tal, es el otro, tal. Y estos que decían, pues unos tíos muy raros, que decían uno que todo era agua, el otro, yo no sé por qué nos interesamos por esos tíos tan raros. Esto hago una broma, pero en cierta ocasión que estaba yo dando una conferencia en un instituto en Andalucía. Y entonces, después hablé de Marcel Proust. Y entonces, después oí que uno de los chavales decía, ¿y quién es este? Decía, es el chalao aquel que se colocaba con un P. O sea, así es como llegaba, llegaba el eco. Podía ser peor. El majara aquel que se colocaba con un P. Qué barbaridad. Entonces, pues bien. Qué bueno. Tú no te quepa la menor duda que si preguntas tal como se han enseñado las cosas, si tú preguntas por ahí, ¿quiénes eran estos presocráticos? Y pues unos tíos rarísimos, decían unas cosas muy raras. Pues bien, claro, evidentemente, si se lee el libro Beta de la metafísica de Aristóteles, que es casi el primer libro de historia de la ciencia, él llama hoy estos que eran los físicos. Y estos físicos, porque los físicos no se ocupaban de la física. Y efectivamente buscaban, pues como hacen los físicos hoy, buscaban aquello que podía dar cuenta de las apariencias. Y justamente intentando dar cuenta de las apariencias, ya entonces, que esto es gordo, encuentras con dificultades como la siguiente. Mientras dices que todo es agua, bueno, no parece que todo sea agua, pero puede parecer relativamente razonable, porque todo se diluye al final. Todo se acuifica de alguna manera, todo se va diluyendo. Entonces, bueno, este tío es un poco raro, pero bueno, tal. Ahora, si dices, todos son átomos, es que eso... Allá muy raro, que todavía el átomo de Bohr... Eso es muy raro, eso no es muy raro. Todavía el átomo de Bohr era una cosa que dejaba patitieso. Eso... Muy reciente, muy reciente, muy reciente.
Claro, eso es Pues decir en aquella época... No, eso es increíble. Richard Feynman decía, dijo que si el mundo se destruyese hipotéticamente y solo quedase dar una información mínima para que se reconstruyese todo, eso sería la hipótesis atómica, que todo está constituido de estructuras más pequeñas, en última instancia átomos que giran alrededor de un núcleo. Con eso, según él, se podía reconstituir. Pero verdaderamente, yo siempre he pensado que esa hipótesis, miras el mundo a tu alrededor, que a alguien se le ocurra qué forma de pensar llega a generar esa hipótesis de algo que, por supuesto, no podían ver, porque ahora lo vemos con los microscopios. ¿Cómo es posible? Bueno, es que esto es el asunto, es decir, que justamente ahí está el problema del texto que yo cito mucho, que quiero traer la física, cito en varias ocasiones, que es el texto atribuido a Demócrito, de Galeno, en el cual hay un conflicto entre el intelecto y los sentidos. Y el intelecto le dice a los sentidos, decirle todo es apariencia, ni el azul es azul, ni el verde es verde, ni lo dulce es dulce, es todo cuestión dijéramos, de percepción más o menos subjetiva. Y los que intelecto le dice a los sentidos, los sentidos le responden al intelecto, pobre intelecto, ¿no? Estás destruyendo, estás atacándonos a nosotros, que somos las únicas bases de tus afirmaciones. Entonces tu victoria será tu derrota. Pero este conflicto entre el intelecto y el sentido es paradigmáticamente está expresado paradigmáticamente en la hipótesis atomista, porque claro, decir, es una hipótesis en la cual efectivamente eso, el agua, si tú dices que todo es agua, por lo menos, o todo es aire. Sí. Pero ahí todo es, entonces ahí el intelecto parece triunfar. ¿No? Dice, todo en última instancia es una hipótesis, pero claro, la respuesta de los sentidos, pobre intelecto, ahí está el asunto, pobre intelecto, me estás destruyendo y atacando cuando esto que tú dices lo dices por mí. Porque bueno, todavía en la crítica de la razón pura, en la primera frase, todavía está eso. Todo empieza por la percepción. Pero claro, esto que si hay una hipótesis tan rara como afirmar que hay por ahí son átomos, en esa época, pero es que después ya hay un salto muchísimo más radical. Que dentro de la física, y hablando como físico, porque este era el escándalo para Aristóteles, dije, me voy a dar cuenta de la física, me interesa la naturaleza, y quiero saber cuál es el soporte último de la naturaleza. Y no dices ya que todo es átomo y vacío, ¿no? Sino que dices todo es número. Ahí sí que está bastante, porque por una razón que es fácilmente explicable, es decir, que parece bastante de sentido común la posición de Aristóteles. Eso es cuando Aristóteles ya se revela, ¿no? Contra la academia pitagórica. Porque dice, claro, llegan unos tíos, primero los pitagóricos y después los platónicos pitagóricos, que son los platónicos que triunfan contra Aristóteles. Claro, llegan unos que llegan, porque eso no sé, el escándalo que a esto le provoca a Aristóteles es difícil de explicar si no se entiende que Aristóteles tiene su propia concepción de lo que son los números. Y es una concepción que parece bastante razonable. Él cree que, por ejemplo, bueno, evidentemente esto es una mesa, ¿vale? De acuerdo. Es decir, esto es un vaso, voy a coger este vaso tiene una superficie, sin duda alguna, y en la superficie hay líneas, y en las líneas se supone que hay puntos. Pero Aristóteles viene a decir que las entidades matemáticas, estas de las que estoy hablando ahora, cuando estoy hablando de este vaso, estoy diciendo que tiene una superficie, supongo que hay líneas, hay unos aquí ángulos, y hay unos puntos. Pero dice Aristóteles, todo esto son abstracciones, aquí lo único que hay es una sustancia, que es el vaso. ¿Y por qué? Porque el vaso lo puedo mover, es susceptible de movimiento y de reposo. Puedo utilizarlo como un arma porque se puede mover, puedo tirárselo a alguien. Mientras que intenta mover la superficie del vaso. Entonces, la superficie se mueve con el vaso. Lo que se mueve es el vaso. Y entonces, ¿qué le pasa? Que dice Aristóteles, es bastante razonable. Sí. Aristóteles viene a decir que las entidades matemáticas son abstracciones a partir de un sí, de la entidad, lo que es. Abstracciones. Entonces, claro, ¿qué le pasa a Aristóteles cuando viene alguien a decir, bueno, si quieres,
eso sería un problema un poco más complejo porque hay las entidades matemáticas continuas, como estas que he mencionado, y las entidades matemáticas discretas, que serían los números. De hecho, Aristóteles es un pensador del continuo y para él hay prioridad ontológica del continuo sobre lo discreto. Esto lo explicaba muy bien el gran matemático, medalla Fields de matemáticas y eminente lector de Aristóteles, que era René Thom. Entonces él lo explicaba muy bien. En Aristóteles hay una prioridad ontológica del continuo sobre lo discreto, pero con independencia de ese problema, mientras que, por ejemplo, tú eres atomista, estás priorizando lo discreto sobre lo continuo, ¿no? Pero con independencia ya de ese problema, tanto de las entidades matemáticas discretas como las entidades matemáticas que constituyen el continuo. Hoy podríamos decir que la física cuántica es una física discretista, es el triunfo de la discreción, pero con independencia de ese problema, dijéramos, ontológico de primera magnitud, pero ya el hecho de considerar las magnitudes, las entidades matemáticas, en vez de decir que el vaso tiene como propiedades ciertos atributos matemáticos, hacer la vuelta y decir, en el fondo lo que hay son entidades matemáticas y el vaso es un resultado, ¿no? Esto a Aristóteles le parece la casa al revés. Simplemente la casa al revés. Y este pasmo, esta sorpresa de Aristóteles, es una sorpresa de la cual no se ha salido. Porque evidentemente Aristóteles no ha triunfado. O sea, la tentación pitagórica, que es un título que yo he usado mucho en uno de mis libros, concretamente, la tentación pitagórica consistente, que es la tentación platónica del platonismo tardío de la academia, consistente en intentar reducir las sustancias físicas a entidades matemáticas, es la que realmente ha triunfado, ¿no? Con Galileo, y evidentemente con la matematización absoluta de la física y, cuidado, de otras disciplinas que intentan seguir los pasos de la física. Eso es bastante indiscutible. Ahora, lo que no había conseguido explicar hasta ahora es el soporte de ese triunfo, el soporte racional de ese triunfo. O sea, sabemos que, por hablar de algo más moderno, sabemos que si tú vas a una facultad de física y cuando llegas a segundo o tercero que empiezas a estudiar física cuántica con un poco, digamos, de seriedad, lo primero que te meten allí son los espacios de Hilbert, o sea, entidades matemáticas, porque tú tienes que saber que un atributo en definitiva físico no es más que tiene un vector en el espacio de Hilbert que lo representa. Es decir, que el chaval que se vaya a la facultad, como no funcione con los espacios de Hilbert, no va a pasar el curso. Es decir, el primer curso en el cual le van a explicar algo de física cuántica. Bueno, pero lo que no sabe nadie por nadie de nada, esto de que toda propiedad de un sistema físico tenga que tener su correspondiente como un vector del espacio de Hilbert y que todas las propiedades que tenga ese sistema tendrán que tener traducción en la pizarra, si quieres, en el espacio de Hilbert. Esto es un hecho, o así la física, esta física pasmosa del siglo XX, extraordinaria, no solo revolución científica, pero ahora ¿hay alguien que te diga por qué los espacios de Hilbert? No. Este asunto que yo sé. Eso obsesionó a Einstein y perdió media vida intentando... Bueno, media vida, lo que más le obsesionaba a Einstein no era tanto lo que le obsesionaba a Einstein era otra cosa. Eran los problemas inherentes a la física cuántica, porque efectivamente la física cuántica, eso sí que... La física cuántica pone en cuestión, vamos a ver, es muy difícil hacer inteligible a una persona que me preguntará, ¿tú por qué te interesas por la física cuántica? Es muy difícil hacer inteligible la física cuántica teniendo en cuestión que hasta prueba de lo contrario, de momento, lo que queda claro es que la física cuántica pone en cuestión algunos de los principios que sustentan la inteligibilidad, como por ejemplo el principio de localidad. Sí. Es decir, una de las cosas que hace que tú expliques es que justamente muestras que no contradice la localidad. Por decirlo así de claro, esto se cae, si lo dejo, aquí este bolígrafo, lo dejo caer, entonces sí, es un fenómeno que cae con una aceleración que Newton sabía
que caía. Cómo caía, no sabía por qué caía. Es decir, y era un misterio que indignaba al propio Newton. Que existiese esa fuerza que no pudiese explicar la causa. Bueno, no podía explicar la causa, pero dice, no he logrado deducir la célebre hipótesis de un fingo, no he logrado deducir los fenómenos la causa de la verdad e hipótesis no un fingo, pero hay otros textos en los cuales dice que me basta con la filosofía experimental, es decir, generalización por inducción, pero hay otros textos en los cuales Newton se queja y sabe que eso no le basta a nadie y que además eso era, dijéramos, desde el punto de vista de la exigencia científica, un escándalo. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, pues con la teoría del campo y la gravitación newtoniana, einsteiniana, sustituyendo a la gravitación newtoniana, pues hoy eso se explica. ¿Pero qué se explica? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no se explicaba? Que es que simplemente contradecía el principio de localidad. Esto cae porque cae. Es decir, hoy la gravitación no contradice el principio de localidad, pero el principio de localidad está perfectamente puesto en tela de juicio en experimentos de hace 30 años o más, el experimento de Aspect y los que siguieron luego. Entonces, justamente explicar es remitir a la localidad. Si hay una física que constata que la localidad no siempre funciona, pues en ese momento es uno de los principios mismos de explicación se va al cuerno. Entonces, bueno, me acuerdo que René Thom, que era muy socarrón en ocasiones, me decía cuando yo un experimento a la física, hablaba yo así, a la física cuántico, eso no se entiende nada. Y no, cuidado, obviamente, lo que no era inteligible para René Thom, medalla Fields de matemáticas, no eran los espacios de Hilbert ni el formalismo matemático de la mecánica cuántica, lo que no se entendía era evidentemente que hubiera fenómenos que ponían en cuestión principios formas de localidad y otras cosas. Evidentemente, los estados de Bell pues son cosas indiscutibles. Pero tengo entendido que son las mediciones más precisas que ha hecho la ciencia, nunca se han hecho en física cuántica. Bueno, yo no soy físico. De una precisión extraordinaria. A mí me han contado alguna persona que conozco bien que está desarrollando ordenadores cuánticos en Estados Unidos. Y me dice, son las mediciones más precisas que tenemos. Ahora bien, todo lo que estás diciendo, dice, la causa, la explicación, la coherencia. Es que no solo es que no tenga coherencia, es que pone en cuestión... Vamos a ver, hay una cosa muy simplemente, obviamente la física, yo no sé, yo tengo algún amigo físico con el cual incluso he trabajado, bueno, he tenido varios amigos, he tenido la suerte de trabajar con ellos. El que me llega a decir, no sé cuáles son las cifras, pero que la física cuántica determina una parte enorme de la economía mundial. Enorme, sí. Enorme, todas las transacciones, las compras que hacemos, Pues imagínate cómo se llega al ordenador cuántico. Entonces ya será aún... Va a ser muy importante, por lo visto. Va a afectarnos a la vida y lo vamos a ver en pocos años. Bueno, eso yo ya no lo sé. Bueno, no lo sé. En el Congreso de Ontología estuvo Chirac, ahí está, y ojalá, decir, bueno, en ciencia, como sabéis, hasta que no llega, eso está claro. No llega. O sea, vamos a ver, John Bell, que hubiera posiblemente, no sé, la hipótesis mía, si hubiera vivido, John Bell y Alain Aspect hubieran compartido el premio Nobel, como no sé, hay Nobel fallecidos, pues, pero quiero decir que John Bell por sí solo no hubiera tenido nunca premio, lo hubiera tenido con Alain Aspect, porque hasta que no llegó el experimento de Aspect, pues esto no dejaba de ser una cosa fantástica, extraordinaria, que dejaba sorprendido, pero no había confirmación de que éramos experimental. Entonces, en cualquier caso, lo que sí que es, vamos a ver, tú puedes llegar a premio Nobel de física. Importante un rábano el principio de la localidad. Para empezar, hay una cosa importante a decir. Nadie habla, eso que acabo de decir es una tontería. Pero es así, claro, la quito ya inmediatamente. No hay principio de no localidad. Hay un principio de localidad perfectamente definido, que además que en bajas formas, Einstein lo definía perfectamente, pero es que ya Aristóteles afirmaba algo así como el principio de continuidad. Entonces, el no, lo que añade, desde el punto de vista filosófico, lo único que se añade ahí es que la localidad no es un universal de la física. El no es lo que pesa ahí. No es que, a ver si quiero decir, no es que había un principio que se reveló y ahora tenemos otro que lo sustituye. No, ese es un no principio. Vamos,
El que hace las cosas inteligibles es la teoría del campo que hace inteligible que esto cae porque hay un campo gravitatorio. Eso sí que es inteligible perfectamente. Eso responde al principio de localidad. Si añades no, desde el punto de vista conceptual no has dicho nada. No has añadido nada. Lo único que has dicho es que ese principio que lo creías un universal, cuidado, a veces no aplica. A veces no funciona, o por lo menos, cuidado, como Einstein sugiere. Él parecía considerarlo, en algunos de esos textos estos tan radicales en los cuales él afirma que sin eso no es que esté en cuestión la física, es que está en cuestión la manera, que es que las cosas no son inteligibles. Vamos a ver, yo siempre digo un ejemplo, cuando alguien me pregunta por qué eso es tan grave y tal, digo, vamos a ver, supongamos que vivimos en una civilización en la cual la física no tiene esta importancia y tú crees que efectivamente hay casos de no localidad. Por ejemplo, tú tienes un enemigo y crees que tienes la foto del enemigo, le clavas un clavo al enemigo en la foto y el enemigo que está en China, pues va a sentir, bueno, vamos a ver, tú vivirás donde tú vivas, pero eso no lo haces tú, eso vas al hechicero, tú vas a un especialista, dijéramos, del milagro, ¿no? Porque tú vives en la localidad. Claro. Tú no puedes, el ejemplo es el de los gemelos, siempre se dice. ¿Por qué? Yo tengo una entrevista que dice Alain Aspect, que está publicada en Estados Unidos, que hablábamos de gemelos inseparables, ¿no? Se trata en su experimento físico. ¿Y por qué? Porque efectivamente siempre se ha dicho, ha sorprendido mucho. Yo recuerdo que Steven Pinker estaba muy interesado por los gemelos en general. Los gemelos, en el sentido trivial de la palabra, o sea, dos gemelos humanos. O sea, parece ser que efectivamente hay cosas raras. O sea, que un gemelo sí que está en China y el otro está aquí. Y si este resulta que le interesa el fútbol, allí aquel... Esa propiedad la puede hacer por el entrelazamiento cuántico. Algo parecido. Bueno, es decir, pero en cualquier caso, habrá casos raros y tal. Pero tú vives en general, vivimos en conformidad al principio de localidad. Está claro. Y por eso sabemos que si tiene una influencia en ti, pues te toco o te mando una onda. Eso ya, la manera sofisticada que tú quieras. Y vivimos así, es decir, con átomos que se mueven y que llegan y sabemos cómo se mueven. Exactamente. Bueno, pero claro, pero hay entrelazamiento, ¿cómo? Bueno, en la otra punta del universo. Por eso es tan interesante ese problema. Por eso es tan fascinante. Porque es que, vamos a ver, justamente, de una manera implícita, la física elemental de los griegos se sustenta ya en... A veces los principios ontológicos son explicitados. Por ejemplo, el de contigüidad aparece casi explícitamente en Aristóteles. Aristóteles define el principio más firme, el principio de no contradicción, como el principio más firme. En la metafísica, sí. Hay principios lógicos que son el principio más firme, ¿vale? Pero sin ser quizá con ese grado de firmeza, los principios básicos de la física son principios firmes. Y el escándalo de Einstein era cómo, por así decirlo, una criatura suya, de alguna forma, en parte, bueno, no es el único, pero él contribuye, ¿no? Es uno de los grandes que con el efecto fotoeléctrico, de hecho, gana el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad. Creo que con, dijéramos, disgusto, porque hubiera preferido. En todo caso, porque la relatividad nunca le planteó estos problemas. Es decir, que es curioso, la relatividad no plantea problemas metafísicos, vamos, pocos. De hecho, aquello que dice que el tiempo y el espacio eran prejuicios, ¿no? Que resulta que más bien estorbaban, no sé, en el sentido newtoniano, y los elimina, pues no, a nadie le plantea esos graves problemas. Ahora, la física cuántica le plantea problemas a los propios físicos que intentan reflexionar sobre las bases de su disciplina. Y por eso yo digo que el destino de la física del siglo XX es la metafísica, el destino conceptual. Es decir, además, la metafísica, en el sentido radical de la palabra, tú puedes ganar el premio Nobel
no reflexionar una palabra sobre el principio de no localidad, ni los estados de él, ni cosas así. Ahora, si a lo mejor en sueños te aparece que no estás completamente conforme con tu actitud intelectual, por así decirlo, o tienes alguna pesadilla que te dice que no estás siendo totalmente conforme a la exigencia humana de lucidez. Esa idea que hablábamos al principio de la conversación de idear, parece que el idear aspira a una cierta coherencia o da un cierto sentido, Bueno, ¿no? Vamos a ver. No sé si llamarlo coherencia. Bueno, no es el Por lo correcto, menos pero cuando se una trata, inteligibilidad. por lo menos aquí, yo ahí sí que creo que hay que matizar muchísimo, y Sí. eso podemos dar un salto. Mientras se trate de la física, ese es un tipo de problemas que estamos planteando. Ahora, bien, ¿por qué? La física efectivamente, desde ya los pitagóricos intentaban una física matematizada, desde Galileo, desde luego, eso está así, y desde ahí ya ha seguido adelante. Pero vamos a ver, la razón humana no solo es conocimiento. Y esto es fundamental. Vamos a ver, voy a contar una anécdota. En una entidad de la cual yo formo parte, es una entidad en la cual hay eminentes científicos. Yo soy de los pocos filósofos que hay ahí, eminentes científicos. Había una reflexión sobre el poder. Hay gente muy interesante que trabaja en inteligencia artificial, y había una reflexión sobre el eventual poder creativo de entidades como la inteligencia artificial. Y entonces, para mostrar la cosa, uno de los presentes mostró unos cuadros, por llamarlo así, unas obras de arte, todas las comillas que tú quieras, más o menos que sonaba algo, por así decirlo, alineado un poco, como ejemplo de que una entidad artificial podía generar esto que nosotros llamamos, que es una emergencia, era susceptible de emergencia creativa. Bien, de todos los que estamos ahí presentes, pues la gente miró aquello, unos con mayor entusiasmo y otros con menos una persona, que era artista, bueno, que es artista, él mismo, y que se alzó escandalizado, diciendo incluso de una forma, dado que el marco académico, diciendo que no era menuda, ya nos lo imaginamos. Bueno, y yo creí, me reflexioné para mí mismo, yo no intervine, entre otras cosas porque no era una discusión que hubiera que llevar al terreno, dijéramos, de la jerga filosófica, porque éramos de muchas disciplinas los que ahí estábamos, y yo no dije nada, pero lo pensé en mi compañero este que se ha alzado de esta forma un poco intempestiva. Es kantiano sin saberlo. Está reaccionando como hubiera reaccionado Kant. ¿Y qué estoy diciendo con ello? Esta ente que había creado esto, quito la palabra creado, que había producido eso que había ahí, respondía a las reglas formales técnicas que tiene que conocer cualquier artista. Vamos a ver, un escultor, como no sea por intuición, no tenga un conocimiento de la resistencia de materiales, pues va muy mal. Por ejemplo, Chihida, que era un gran escultor, uno de los mayores disgustos que tuvo en su vida fue porque y no fue su culpa en absoluto, pero una escultura en Barcelona pues cayó. ¿No? Y parece ser que habían sido los técnicos que habían esto. Es decir, un escultor necesita saber, aunque solo sea de manera empírica, algo de resistencia, y mucho. Chihida seguramente sabía más de resistencia de materiales que probablemente que muchos ingenieros. Pero es que, vamos a ver, no hay arte sin técnica, eso es obvio. Es decir, un pianista, por supuesto que tiene que ser un gran técnico. Un tecnites en este sentido, de que tiene que dominar. Cuidado, tengo un gran técnico que debe dominar algunas de las cosas que dependen del conocimiento del orden natural. Entonces, ahora bien,
ese pianista pueden pasar dos cosas. Hay dos pianistas y técnicamente son exactamente, puedes decir que tienen la misma acuidad técnica el uno y el otro. Es decir, aquí sí que introduzco la jerga kantiana. Responden, tanto el uno como el otro, al problema que se plantea en la crítica de la razón pura. ¿Qué podemos conocer? Y de luego un pianista ha de conocer la técnica del piano. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Ahora, ¿por qué esos dos pianistas que conocen por igual la técnica del piano? Uno produce aplausos formales. Sí. Es decir, que se le ha reconocido su excelente técnica. Sí. Y el otro crea una cosa muy singular que solo Kant, a mi juicio, exploró con suficiente radicalidad, que es que emergen las condiciones de posibilidad de una intersubjetividad precisamente por ausencia de objetividad. Vamos a ver. Si estamos de acuerdo tú y yo en que esto es un vaso, pues estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, este acuerdo ni te emociona a ti mucho, este acuerdo que tienes conmigo, no creo que te cree un entusiasmo. Yo estaba de acuerdo con Víctor en que esto es un vaso. Está claro. Si yo digo ahora que raíz cuadrada de 2 es un número irracional, o sea que no hay dos números enteros P y Q tales que partido por Q igual, la raíz cuadrada de 2, tú ahí de momento ya puedes no saberlo. Digo, pues, entonces yo cojo, voy a la pizarra y te digo, bueno, supongamos que él hubiera esos números P y Q en un minuto, te demuestro que esos números serían contradictorios, es decir, serían a la vez pares e impares, bueno, en un minuto. Es decir, y esto, aunque estuviera soñando, eso sigue funcionando. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo que hacer pasar un examen a mis alumnos y les digo, demostración que raíz cuadrada de 2 es irracional, tienen que saber la demostración, que se hace en un minuto, y pasan y si la situación fuera onírica es igual, eso funciona. Es decir, hay objetividad. La objetividad matemática no es la objetividad física. El pianista ha de conocer, ha de dominar la técnica de la objetividad física. La objetividad matemática es de otro, por eso he dicho que yo, aunque fuera soñando, el examen lo pasas o no lo pasas, si sabes Pero hay una objetividad. Precisamente, es decir, la razón, ahí hay una razón que funciona, lo que unifica a ti y a mí en un acuerdo, lo que nos pone de acuerdo, mientras estemos en el marco del conocimiento, que es lo que Kant enfoca en la crítica de la razón pura, lo que nos pone de acuerdo es la objetividad, es decir, el objeto legisla, el objeto manda, sea un objeto matemático o sea un objeto físico. Manda. Y es el que nos pone de acuerdo, por eso no hay un acuerdo verdaderamente intersubjetivo, al contrario, lo que legisla es la objetividad. Ahora, cuando ese pianista levanta al público de los asientos y se felicitan, y he tenido la suerte de asistir a sucesos de ese tipo, y hay un acuerdo intersubjetivo con felicitaciones mutuas, de reconocimiento y de congregación y de albricias por estar en este acuerdo. Nadie podrá decir una sola palabra objetiva respecto a ese acuerdo porque por definición no hay objeto. Es decir, es algo así tan sencillo como esto. Aquello que podríamos intentar abordar con el término emergencia creativa, no pertenece a la razón cognoscitiva, lo cual no quiere decir que no pertenezca a la razón. Es decir, esta cosa tan sencilla, que es reconocer, no digo ya buscar por qué, que estamos en la misma, ahí sí que ya, pero reconocer que no toda razón humana es razón cognoscitiva. Que la razón cognoscitiva es
es aquello que Kant aborda en la crítica de la razón pura, pero que la razón cognoscitiva se completa con otra modalidad de razón, no sustentada en el conocimiento, es decir, no sustentada en la objetividad, y que es lo que Kant explora en la llamada crítica del juicio, y que efectivamente lo que pone de relieve, además es curioso, llama la crítica del juicio, es decir, el juicio, ese tipo de juicio que se ejerce ante el sentimiento de lo bello o lo deplorable, ¿no? Lo repugnante. Sí. Ese tipo de juicio es un juicio racional, absolutamente racional. Es decir, no hay arte más que el que producen los seres de razón. Vamos, todas estas gaitas de arte producido por los animales, simplemente, y cosas así. Estos son simplemente que se confunden las condiciones formales de posibilidad de que emergencia, porque evidentemente, como decía el pianista, si el pianista, bueno, pues por casualidad, ¿no? Pero si el pianista no tiene técnica, pues evidentemente, pero vamos, es obvio que lo que te lleva, lo que te lleva a ver, yo en cierta ocasión, un gran compositor catalán ya fallecido, estábamos en un seminario de música que se realiza en Ronda, y él era matemático, además creo que ingeniero también, decirme este escuadrón, y entonces me acuerdo que tuvo que precisar que él estaba ahí haciendo fórmulas y tal, en un momento dado se sintió como obligado a precisar que él estaba allí invitado como músico, no como matemático. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente vio el peligro de que se estuviera confundiendo la condición de posibilidad de su trabajo, que efectivamente exigía un conocimiento técnico muy serio. Y efectivamente ahí la música, pues, la música contemporánea, pues efectivamente es muy bueno tener conocimientos de matemáticas, por ejemplo, es muy bueno, lo cual no quiere decir que sea indispensable, ni para decir que... Pero es así de claro, no toda razón es razón cognitiva, pero de enfatizo, no toda razón. Por eso a veces hay artistas, compañeros, gente que conozco muy bien, y es que yo me expreso, como dijéramos, tú estás siempre con la razón, yo me expreso, digo, ¿qué? Con el instinto. ¿Tú has visto que el instinto haya llevado a alguna obra de arte? Sabemos que Darwin, Stuart Mill fueron dos casos que Stuart Mill lo pasó muy mal, joven, hasta que y le salvó la lectura de la poesía, ¿no? Le habían educado, como sabéis, su padre y algún otro sabio, para que escribía griego a los 4 años y que conociese todo de una forma objetiva, y él tuvo una crisis profunda por una necesidad, seguramente, parte de lo que está explicando. Darwin al final de su vida dijo que lamentaba no haber dedicado más tiempo a esa función estética, pero yo no quería, más allá de anécdotas superficiales, esto que estoy escuchando me parece interesantísimo y que me da un poco de luz sobre algo que he reflexionado muchas veces sin ningún fruto, que es ¿por qué tantos grandes filósofos han terminado pensando en la estética al final de sus obras? Pero simplemente porque es obvio. Vamos a ver, así como no hay civilizaciones, vamos a ver, la filosofía no es un universal antropológico. Es decir, ¿qué entiendo por universal antropológico? Pues lo que entienden los antropólogos, es decir, aquello sin lo cual no es concebible una sociedad de seres de razón. No hay sociedad, hay muchas sociedades en las cuales de grandísimas civilizaciones sin filosofía. Pero la música sí es un universal. No hay sociedad sin música. Y no solo porque ningún antropólogo haya constatado que había una sociedad en la cual aquel que ha ido a donde ha ido ha encontrado siempre que la música no solo está presente, sino que está presente en los momentos fundamentales de la vida social, en los momentos de duelo, en los momentos de afirmación, está la música presente ahí. ¿Por qué? Porque efectivamente esto que se da a llamar, es decir, efectivamente, quizá el hombre de Erto, pues ya está, pues las cavernas, todo, efectivamente el arte, lo que se da a llamar arte, que es una palabra que dice lo que dice, pero está el que dice algo que creo que Kant lo abordó muy bien. Dice una manifestación de la razón humana que no es reductible a razón cognoscitiva y que sin embargo es universal de la razón. Es decir, es universal antropológico porque es inherente a la razón. Vamos a ver, la razón cognoscitiva también es universal antropológico, pero no se traduce forzosamente
en ciencia física. Ujú. Aunque sí haya pues, aproximaciones a la ciencia física. Es decir, pero esta concepción que es la física que intenta tener un discurso universal sobre la naturaleza, de ahí el problema que plantea la mecánica cuántica. Porque la física lo que intenta es un discurso unificado, lo intenta, lo consigue o no lo consigue, de momento no, pero un discurso unificado sobre la naturaleza, sobre la naturaleza. Cuando decimos la naturaleza, evidentemente estamos haciendo abstracción. Cuando decimos la naturaleza, estamos haciendo abstracción de aquel ser que efectivamente intenta dar cuenta de la naturaleza. Y ahí es donde está el lío. Y la física cuántica efectivamente ha puesto de relieve de que muy a menudo, el hecho de que muy a menudo es muy difícil hacer abstracción del sujeto, ¿no? O sea, del sujeto que contempla la naturaleza. En este sentido, por razones diferentes, en ese asunto acabaron también los griegos. O sea, yo, si tuviera que decir, yo lo manera un poco que algún colega pues me suspendería, pero como tengo la suerte de no tener ya que pasar exámenes de cátedras, pues yo diría que a lo mejor el paso de la física, de aquellos jóvenes físicos, a la filosofía que ya hablan de ellos, pues es un poco, es el paso que hace que Sócrates, casi como aquel que dice 5 minutos antes de morir, dice, escúchame bien, creo que es Acebes, dice, escúchame bien, en mi juventud lo que me interesaba era esa disciplina que llaman la física. Eso como aquel que dice, sí, antes de tomar la facultad. Y después, de hecho, pues sabemos que la imagen de Sócrates no es aquel que se interesa por esa disciplina que se llama la física. No. Entonces dice una especie de coquetería que le pareció demasiado duro y tal, pero vamos, la cuestión es que no es que se pasara a letras, pero sabemos perfectamente que la imagen que tenemos hoy de Sócrates es que más bien estaba interesado por el ser del hombre y el papel del hombre en la sociedad, la constitución de una sociedad digna de tal nombre, etcétera, etcétera. Es decir, este salto de la cuestión del ser de la física a la cuestión del ser del hombre es probablemente el paso de la física a la filosofía, pero que ha sido como resultado de aporías de la propia física. En nuestro tiempo está clarísimo. El debate sobre el papel del sujeto, del conocimiento en la física cuántica, en la teoría de la medida, hay o no al final, eso es un debate, te puedes o no ser realista, pero el caso es que en cualquier caso, el realismo einsteiniano consiste en que dejemos de juergas, aquí al final hay una naturaleza que nos determina y esa naturaleza estuviera o no aquí el ser que la percibe, ¿no? Y que la mide, y que hace las ecuaciones de Schrödinger, y que intenta traducirla y que usa para intentar explorar los espacios de Hilbert. Sería, sí, independientemente de la perfección. Ahí estaría por ahí. Bueno, eso es el realismo einsteiniano, que coincide con el realismo aristotélico, en ese sentido, totalmente. Y vamos a ver, yo diría que con el realismo, sobre todo, vamos, no hay filosofía más realista que la escolástica, entre otras cosas porque como no fuera realista, te podía jugar el pellejo, porque estaba más claro que el agua. Es decir, tú coges la génesis, la cosa empieza por la luz, es decir, campo electromagnético, y después la cosa pasa, y al final, en última instancia, es casi una evolución, y al final aparecemos nosotros. Entonces, ahí lo dice la palabra autorizada. Como intentes invertir el orden, pues igual te metes en un lío. Entonces, Víctor, perdón un momento, la realidad nuestra es descubierta por nosotros, por los físicos actuales, por los metafísicos actuales, o es construida. Bueno, ¿O es construida por los físicos y por los metafísicos? Lo que quiero decir es que en todo caso la física actual se encuentra en, vamos a ver, casi diría que forzada a enfrentarse al problema del ser del hombre en la medida en que tiene que determinar hasta qué punto efectivamente hay una objetividad con independencia del sujeto que constata tal objetividad. Pero lo que es interesante es que esto, vamos a ver, ya en Kant está eso, en Descartes y tal, pero es que esto venga de la propia física.
Esto es lo que es interesante. Eso es muy interesante. O sea, es decir, que el problema del sujeto, es decir, yo suelo citar muy a menudo, la cosa no es mía, hay un físico que tiene un manual de mecánica cuántica elemental, que ¿cómo se llama este hombre? Eichmann, que era profesor en Londres, y entonces este hombre pone de relieve el vínculo entre una frase de Eddington, yo creo que la cito ahí en ese libro, clave, es una cita de Eddington, y lo pone en correlación con una cita de Borges. Yo lo he usado mucho. Yo conocía la cita de Borges y conocía la cita de Eddington, pero lo que no sabía era que un físico los había vinculado. Estas dos. Entonces es muy importante que en estos momentos la cuestión del sujeto emerja de nuevo como una cuestión racional central, como resultado de las propias inquietudes de la física respecto a sus fundamentos. Por eso digo que de alguna manera la física cuántica ha supuesto una especie de promesa para la metafísica. Eso es lo que intenté explorar en este libro, tras la física. Me parece extraordinariamente interesante. Como va pasando el tiempo y hay algunas cuestiones que querríamos y podemos abusar un poco más de nuestro invitado y aunque esto ya es de una riqueza extrema, pero a mí hay un par de cuestiones más que a mí me gustaría poder compartir. Una es algo que tú has trabajado mucho y yendo a otra cuestión, o sea, que es Hegel, ¿no? Hegel, sé que tu maestro, uno de tus maestros, ¿no? Es uno de los grandes traductores y que tiene que ver con la Universidad del País Vasco, Ramón Valls, ha traducido la lógica y tiene esa magnífica introducción a la lógica y demás. Entonces, bueno, introducción, no, explicación detallada. Yo quería, y tú has hablado de lo extraordinario, ¿no? Que fue la creación, porque querría que hablásemos un poco, si es posible, también de la Universidad del País Vasco y de esos orígenes, y hablas de esos orígenes hegelianos, o parte, ¿no? de esos estudios hegelianos. A mí me sigue fascinando la importancia de Hegel y la consideración de Hegel y la idea de libertad, ¿no? La idea de Estado de Derecho, ¿no? Esa idea que se ha criticado tantísimo de que eso es un condicionamiento, ¿no? Por parte de Popper y demás, y que Hegel lo que hace es justificar luego las tiranías, y sin embargo a mí me parece que la hipótesis de Hegel, ¿no? De que la historia es una historia para la libertad y una historia para el Estado de Derecho, es algo que yo no termino de arrancármela y seguramente carece de fundamento y seguramente es una metafísica, pero bueno. Mira, Hegel, voy a decir dos frases relativas a él. Una de Ramón Valls Plana, en un congreso de ontología, él estaba invitado y él era el único que hablaba de Hegel allí. Y además me acuerdo muy bien porque después hablaba Chillida. Entonces, dijo la frase, Hegel es el perro muerto de la filosofía. Eso dicho por un gran hegeliano. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, desde hace muchos años, Hegel es bastante repudiado por filósofos de todo tipo. Yo, de hecho, a mí se me pidió un libro sobre Hegel hace unos 8 años. Hice unos libros sobre Pitágoras y otros sobre Hegel. Entonces yo empezaba justificando todos los... Bueno, empezaba citando a todos los antihegelianos que hay. Sí, parece que se ha parado la imagen, Román. Román, no sé si me oyes. Román. Bueno, parece que se ha parado la imagen. Estaba hablando Víctor Gómez. Sí. Ahora parece. Recuperamos. Muy bien, Román. Se ha cortado. Luego hacemos el montaje y... Por algo cuántico, vamos, seguimos. Sí. Bueno, entonces,
El caso, esto falla muy a menudo, es decir, estábamos hablando de Hegel, estaba hablando de Hegel, ¿no? Del pues, libro desde Schopenhauer a todos los críticos de Hegel, ¿no? Todos los que no, pero vamos, cito muchos filósofos más bien contemporáneos, o sea, del siglo XX, que pues consideraban que en todo caso se habían pasado por Hegel, habían pasado y superado y decía, bueno, un poco como esta especie de disparatado. Bien, y yo también citaba una frase de uno de ellos, que es Foucault, ¿no? Que dice, Hegel te espera siempre en la esquina. Eso es lo que a mí me da la sensación. Siempre en la esquina. Lo decía él con un escepticismo, ¿no? Dice, cuidado con Hegel, que te espera en la esquina. Entonces, yo tengo por Hegel un cierto agradecimiento. Yo también he pasado por Hegel. Vamos, yo, de hecho, creo que hubo una época de mi vida en que fui, profundo lector de la ciencia de la lógica. Yo, de hecho, yo leía la ciencia de la lógica como había que leerla, porque es imposible. Ese texto... Se nota en el orden aristotélico, se nota también la influencia de Hegel, en el orden aristotélico en tu obra. Bueno, entonces... Porque es difícil de leer la ciencia de la lógica. La ciencia lógica yo creo que es el libro más difícil que hay de leer. Más que la fenomenología. Bueno, muchísimo más. A mi juicio, muchísimo más. Y aparte eso creo que es él mismo lo consideraba la obra central de su Tenente. Es decir, vamos, él llamaba, algo así como la ciencia eterna de Dios antes de esta metáfora, obviamente, ¿no? Sí. Antes de la creación de la naturaleza de un espíritu finito, por así decirlo. Bueno, pues esta ciencia eterna de Dios, cuidado, es decir, es este universo de sombras en el cual, en definitiva, hay que hacer un esfuerzo de ascetismo total para sumergirte en el registro exclusivo de las ideas y someterte someter tu subjetividad a la pura evolución del campo idético. Eso. El campo idético platónico, de hecho yo escribí un libro que era La ciudad ideal, que era el nacimiento de Hegel en Platón, es decir, que yo intentaba ver que efectivamente esta tragedia que consistiría en llegar a la ciudad ideal, consistiría en que efectivamente allí no hay paz de ningún tipo porque las ideas solo las mueve la contradicción. O sea, la contradicción no es algo, por eso Hegel llega a decir esa frase terrible, de aquel que más o menos dice la ternura común por las cosas, que intenta evitar la contradicción, lo único que consigue es que la contradicción se traduzca en subjetividad, por así decirlo, resumiendo, alienada y así no embrutecida. La ternura común por las cosas que intenta evitar la contradicción. Vamos a ver, más allá del problema, que es un problema que afecta al gremio, por así decirlo, si uno es más o menos hegeliano, cuidado, en filosofía no puede haber fidelidades. En cuestiones afectivas y tal, cada uno sabrá hasta qué punto la fidelidad es un valor. Pero en filosofía, el que es fiel, ahí sí que hay que decir como Don Giovanni, que el que es fiel a un filósofo es infiel a todos los demás. Entonces, ningún filósofo ha sido fiel a nadie, porque dejaría de ser filósofo, me refiero en lo que se refiere al concepto, ya me meto en otras cuestiones, no sería infiel a la filosofía, es decir, no hay Amicus Platos, la filosofía es Aristóteles, de los que han pensado sacarte para hacer un esfuerzo que es de confrontación con la propia exigencia del pensar. Entonces, lo que yo digo que de Hegel, pues efectivamente, más allá de si Hegel como tal, si eres especialista o no, si eres más o menos fiel o permaneces estudiando, ¿no? Hay cosas extraordinarias. Esta idea de que sin contradicción no hay, para empezar, ideas. Vamos a ver, para empezar, las ideas mismas evolucionan. Y la condición de posibilidad de la evolución es la diferencia que se traduce, bueno, en sus términos, la diversidad que se traduce en oposición, que se traduce necesariamente en contradicción. Que allí donde hay diversidad hay oposición y donde hay oposición hay contradicción y donde hay contradicción hay lucha. Esto obviamente muchos en la historia del pensamiento político,
pues lo han asumido, por supuesto, Marx, Lenin, Mao Zedong, que tiene un prestigio sobre la contradicción. Eso por decir una de las filiaciones en las cuales esta idea, pero no solo ellos. Es decir, me parece importantísimo. Pero vamos, es decir, no, por decir consecuencias. Pero en la ciencia de la lógica, ¿qué es ese libro? Que no estoy invitando a leerlo, porque una cosa es decir, que se quiera meter ahí. Se tiene que pasar 5 años básicamente sin hacer otra cosa. La lectura de la ciencia de la lógica, para empezar, exige realmente una especie de ascesis y cuidado, de apuesta. Eso, de alguna manera, tiene algo de onírico, el meterse en la lectura. Es decir, atreverte a decir, vamos a seguir ese universo de sombras en los cuales no hay más que evolución de conceptos, en los que aparece de vez en cuando. En una nota de la lógica de la esencia, aparecen unas notas enormes sobre el cálculo diferencial. Que para meterte en esa nota, cuidado, interesantísima. Interesantísima desde un punto de vista de intentar una cosa que matemáticamente es muy esto, porque claro, no hay magnitudes infinitesimales hasta una cosa que se llama el análisis de los estándar, que es en 1950, con Abraham Robinson. En cambio se llama cálculo infinitesimal, cuando no había magnitudes infinitamente pequeñas. Eso Leibniz mismo lo decía. No hay, son construcciones aptas para el cálculo. Pues bien, Hegel mete una nota por ahí en la cual intenta dar una explicación a la fórmula de la derivada, porque claro, si tú vas al colegio, te enseñan a derivar y te dicen que hay diferencial de y partido por diferencial de x, pero ni diferencial de y es un número ni diferencial de x es un número. Lo que es un número es la relación. ¿Estamos de acuerdo? No sé si os acordáis de las derivadas. Sí, ahora, bueno. Sí. Es decir, 18 partido por 2, pues eso es 18 partido 9. Pero el numerador es un número y el denominador es un número. Si tú dices diferencial de y partido por diferencial de x, en el tal punto que sub 0 da un número. Pero ni el numerador, el cociente es un número, pero ni el numerador es un número, ni el denominador es un número. Bueno, estoy aquí recordando esto trivial para deciros que era un misterio curioso. Y él intenta, bueno, es lo que se llama la noción de límite. Los matemáticos lo resolvían como un límite. Hasta que en 1952 se consigue efectivamente hacer un modelo que hace que haya infinitesimales en acto, pero Hegel no estaba ahí. Entonces Hegel lo que coge y dice que la derivada es la unidad de cantidad y cualidad. Pero esto que me diréis, bueno, esto es un tío que estaba ahí, cuidado, es decir, esa nota, yo lo comenté con René Thom, justamente matemático, la nota le pareció interesantísima, no porque técnicamente estuviera muy bien desarrollada, pero por atreverse a plantear el problema. Eso aparece por ahí en una nota, es decir, que el que realmente puede pasar 5 años fascinado, ¿no?, consigo mismo, porque si queremos, vamos a ver, para leer a la ciencia lógica de Hegel, hay que meterse en el proyecto del campo idético platónico, el campo de las ideas, allí donde las ideas se despliegan, lo que se llama los diálogos metafísicos de Platón, el Parménides, el Teto, el Sofista y el Fileo, y tomarte esta apuesta de que en el campo idético hay una especie de vida, porque hay movimiento, y que allí se despliega todo. Si te metes en ese viaje, te pasas 5 años en el campo idético platónico, y entonces estarás en condiciones de hablar quizás de la ciencia de la lógica de Hegel, y cuando bajas del campo idético, pues a lo mejor te puedes preocupar por otras cosas, pero encuentro difícil que durante esos 5 años te preocupe otra cosa. Yo pasé por esas tesis. Bueno, admirable, lo pasaste bien, ¿te pareció? No, tú estás en el campo, hombre, estás en el campo idético de Platón. Me da envidia, yo te escucho y me das ganas de cuándo iba a sacar esos años. Pero... Estás en el campo idético, es decir, que estás efectivamente en dominio, cuidado, alguien diría de abstracciones. Sí. Y te da una cierta sensación de estar más allá del bien y del mal. El mal y el bien, ya lo dice que no puede estar porque el mal y el bien surgen en las ideas mismas. Pero bueno, te da una cierta sensación de altura.
Aquí estuvimos, perdona, Víctor, de nuevo, tuvimos un encuentro dedicado a Mario Bunge, cuando y Mario Bunge decía que había que quitar del estudio de la filosofía a Heidegger y a Hegel, porque eso lo que hacía era entorpecer a los estudiantes su amor a la ciencia o a la filosofía. Que eso lleva Russell también le hace un ataque salvaje en su historia de la filosofía, pero yo estoy de acuerdo con la esquina. Marx criticó a Hegel, se tuvo por su discípulo, creo que nunca coincidieron físicamente, aunque se tuvo por discípulo, y no le gustaba que le criticasen otros. Le podía criticar él, pero salía a la defensa de la importancia de Hegel cuando... Pero es obvio que la importancia de Hegel es obvia. Es decir, vamos a ver, tú puedes o no estar de acuerdo con por cambiando de método, probablemente, vamos a decir, uno, no es que tenga mucha empatía Roberto Bellarmino, entre otras cosas porque se cargó a la gente y amenazó a Galileo y tal. Ahora, obviamente Bellarmino tiene un peso enorme en la teología, claro, fuera por sus funciones de su época, claro, y por consiguiente importancia tiene. Eso lo digo, no digo que Hegel tiene ese plan. Hegel marca a muchísima gente, claro, muchísimo, y tiene esos momentos de esas olas. Sí. Pero quiero decirte que no es malo liberarte de un autor tras la medida, si has hecho las mediaciones necesarias para hablar de él, no repitiendo un prejuicio. Totalmente. Entonces, yo creo que Mario Bunge pues tenía un prejuicio y posiblemente pues los prejuicios en general no son muy favorables en filosofía. ¿No? Entonces, abundan, por desgracia. Sí. O sea, la filosofía es una confrontación del pensamiento consigo mismo. Sí, además Mario Bunge era muy cientificista, era muy defensor de la ciencia, incluso el tipo Einstein. Defensor de la ciencia. Yo, vamos a ver, yo me considero un defensor. Vamos a ver. Yo me considero que la ciencia es hoy ya es un patrimonio de la humanidad. Y naturalmente, vamos a ver, la teoría de la relatividad nace, tiene su época de nacimiento y su lengua. Nace en definitiva en la lengua alemana y en un siglo determinado. Hoy es un patrimonio de la humanidad. Pero quiero decirte que una cosa es que el que no sea defensor de la ciencia, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que vas a negar la enorme fuerza espiritual de la ciencia. Vamos a ver, no hay que olvidar que la ciencia es exigencia de inteligibilidad. Ante todo, exigencia de inteligibilidad. Eso no lo digo yo, eso lo han dicho grandes Max Born, una de cuyas ecuaciones es fundamental en la teoría cuántica. Se preguntaba en un libro sobre Einstein, se preguntaba él mismo, dice, ¿qué es lo que hacía que en un siglo en el cual si tú afirmabas que no era la Tierra la que estaba en el centro, sí, y que el Sol giraba, te exponías a la pira? ¿Qué importancia tenía? Entonces, ¿qué es lo que hace que alguno, y te cuenta que si tú lo que tenías era un huerto, lo que quisieras es que el Sol calentara tus lechugas, y te importaba un rábano si era el Sol? Es decir, desde el punto de vista de los efectos prácticos, y sin embargo, pues decía el Asia indiscutible de toda mente pensante, y eso lo dice uno de los grandes físicos del siglo XX, que en definitiva es parecido a la frase de Aristóteles. Los humanos quieren darle a la cabeza, o sea, trabajar con los seres, con las ideas. Entonces, una cosa es esta concepción de la ciencia, que además, a mi juicio, esa misma ciencia por sus aporías lleva a la filosofía. Y otra cosa es pensar que
Estamos siempre en lo mismo, que toda la razón humana es ciencia. La filosofía no es una ciencia, eso es obvio, pero es una trivialidad, entre otras cosas, porque si fuera una ciencia, pues apaga y vámonos. Ya decía Kant que el departamento de filosofía debía ser un departamento administrativamente, un departamento entre otros, y sin embargo toda la universidad, porque un lugar de confluencia de la problemática de la razón en todas sus diversidad, entre ellos el derecho, por ejemplo, que tú mencionabas. Por ejemplo, Ramón Vance Plana es muy curioso porque acabó su vida académica dando clases en derecho. La filosofía del derecho. La filosofía del derecho. Pero claro, él daba clases de derecho porque tenía una gran... Él daba clases de filosofía en derecho porque tenía una gran formación filosófica, obviamente. Claro. Es decir, entonces él encontraba con que, y le confería a sus alumnos un interés no solo por la filosofía del derecho, sino por las determinaciones conceptuales que llevan a la filosofía del derecho. Es que sí, esto es importantísimo. Entonces, ahí vuelvo a un tema que ya hemos planteado antes. La razón científica es evidentemente un tesoro de la condición humana, pero es que no toda razón es científica. Si esto decía antes que no toda razón es cognoscitiva a fortiori, no toda razón es científica. Puesto que la ciencia es una de las modalidades del conocimiento. Entonces, y además, es una de las confusiones que hay a veces en la creación de los departamentos de filosofía. La filosofía a veces se intenta emular a los científicos. Incluso, por ejemplo, en la distribución, a la hora de planificar cómo organizas los proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Creo que no es la filosofía, viene después de la ciencia, es tras la física y tiene otras exigencias, otra cosa que los propios físicos llegan a ella y los matemáticos. Pero es que si la filosofía fuera una ciencia, pues entonces sería un departamento entre otros dentro de no tenemos el mismo objetivo ni el mismo método de trabajo, ¿no? Lo cual no quiere decir que puedas prescindir de la ciencia. Vamos a ver, otra de las cosas de las cuales la filosofía no puede prescindir, por razones que creo que ya he avanzado, es del arte. Ahora, la filosofía es arte en absoluto. Vamos a ver, es que esto sí que ya... ni siquiera como algunos dicen la filosofía es literatura. Miren, vamos a ver. Literatura es Juan de la Cruz. La noche oscura del sentido. De hecho, cuando se empieza a filosofar sobre la noche oscura del sentido, aquello va al pimiento. Mientras que el texto es de lo más grandioso que la mente humana ha podido. Cuando él, por razones que supongo que venían, que había que explicar lo que decía y que no se le confundiera, todas aquellas explicaciones que da, no sé si sois lectores de Juan de la Cruz. Sí, pero sí, las explicaciones son elegibles. El poema es... Bueno, lo conmovedor es como si tú te pones, decir, no sé, y es que había en cierta ocasión, bueno, me encontré con, hace poco, porque resulta que yo cito en algún lado aunque mueras, aunque en el agua mueras, canción, no has de quejarte, ¿no? Peor destino tuvieron otras que se me han muerto en la boca. Esto es Garcilaso. Pues resulta que me encontré con, aunque en el agua mueras, canción, no has de quejarte. Y me encontré con un señor que explicaba lo que el señor Garcilaso quería decirnos con esto. Pues te puedo asegurar que ni aumentó mi amor por los versos de Garcilaso, ni hay filosofía mala, es aquella que efectivamente en ocasiones quiere dirigirse en palabra poética. La palabra poética es una cosa muy seria. Muy seria. Hay casos excepcionales, pero casos muy... El poema de Parménides. Y poca cosa más, y poca cosa más. Ahí sí, cuando hablas, tienes la suerte de haber podido comentar ese poema con gente tan diversa, traductores tan diversos que lo han traducido. Bueno, en España
uno catedrático, eminente catedrático de la Complutense, y otro pues, que fue también catedrático de la Complutense y ha fallecido, Agustín García Calvo. Y tal. Sí. Yo he tenido la suerte de conocer a varios de los traductores de Parménides, y ahí sí que, es más, un gran compositor, que es José María Sánchez Verdú, Sí. ha hecho una maravilla sobre que estamos ahora aquí en Madrid. Yo vine y era sobre el poema de Hilar. ¿Qué ocurre? Que para esto sí que sería un arte. Este es un compositor que para hacer una composición sobre el poema de Parménides, y ahí sí que estamos en buscar las referencias, si eso pertenece a la razón cognoscitiva, pues contactó a Bernabé, que es el catedrático de la Complutense, que le ayudó muchísimo. Y bueno, ahí sí, y me preguntaba el propio José María Verdú, en un seminario que hacemos en Ronda, en el encuentro de música y filosofía, me decía, pero esto tú que lo consideras. Y ahí sí que, es decir, ahí sí que tienes un texto en el cual forma parte de la historia de la lógica, obviamente de la historia de la filosofía y de la historia de la poesía. Es indisociable. Hay otros, yo decía pocos. Otro, indiscutible. El diálogo de Galileo. Es un texto literario, un texto filosófico y un texto científico de alguna manera. O sea, si tú vas a una librería italiana, es muy posible que lo encuentres en la historia de la literatura italiana, en la historia de la ciencia y en la historia de la filosofía. Y otro texto que también, y acabo, sobre esto, el discurso del método. También, en un francés perfecto. Eso sí que son 3 textos. Ahora, el resto, yo no me atrevería a decir que son textos ni poéticos ni literarios. El texto del discurso del método es un gran texto narrativo. Una narración, además, impresionante. Me parece apasionante. Como no podemos estar siempre solo, ¿qué debe hacer un departamento de filosofía? ¿Cuál es su función? Nos has explicado que lo que no es, lo que debe ser. Yo no puedo dejar de preguntarte por eso que ya estaba siendo mítico, ¿no? Vuestra creación de aquella escuela que se sigue hablando como algo que es un sueño. Yo quiero saber qué pasó, o si no ha pasado nada. Hubo muchas conjeturas, pasaron muchas cosas. Era una época muy difícil. Sí. Muy difícil. En el País Vasco había una tensión tremenda. Pero al mismo tiempo también es verdad que esto mismo, yo como siempre he pensado que no hay buenas condiciones para la filosofía. Que la filosofía no está regida, nunca ha habido condiciones. De hecho, ese libro es un ejemplo. Sí, lo dices al final sí, sin esperanza ni, ¿no? Es decir, hay que seguir pensando. Es decir, la mayoría de ellos no solo tienen esperanzas, sin libertad. Y esperanza, ya verías tú las que podían tener. Si por esperanza entendemos prácticamente aquello de afirmar la bondad a costa del juicio, porque el juicio sano, pues ya me dirías tú a mí que podía pensar alguno de ellos que estaba esperando incluso yo llego a decir que el maravilloso libro El Principio de Esperanza es un maravilloso libro, pero no he conocido a nadie que haya salido más esperanzado a leer el libro. Lo que ha salido entusiasmado con la lectura del libro y se lo ha pasado, es decir, ha salido enriquecido por la lectura del libro. Con mayor esperanza no creo que haya habido absolutamente nadie, ni siquiera el autor. Es decir, el asunto. Entonces, en aquel momento sí tuvimos mucha suerte de apostar a que precisamente en esa situación, en ese lugar donde había un conflicto, se pudiera crear un ámbito en el cual los conflictos, incluso el propio conflicto vasco, dijéramos, pasara por la mediación del concepto. Y tuvimos mucha suerte porque ahí pasó gente extraordinaria, que aceptaron ser profesores allí. Pierre Robin, que el gran aristotélico, tuvo 10 años de profesor allí con nosotros y venía a votar, además era miembro del Consejo de Departamento, porque había veces que había que votar en situaciones, pues ven que según lo que se votara, salía un futuro voto para el departamento.
Estuvo Jacques Derrida haciendo un curso allí. Allí hicimos honoris causa a René Thom. Hubo ni más ni menos que un seminario sobre, que además hay algunos que tienen el diploma de doctorado, en el cual los 3 profesores sobre la categoría de espacio y los que dieron el diploma eran Pierre Aubin, que estudió el espacio a la luz de los textos aristotélicos, los textos aristotélicos sobre el espacio. Profesor tuyo, ¿no? Sí. René Thom, medalla Fields de matemáticas, que contemplaba el espacio a la luz de la topología contemporánea, y Eduardo Chillida. Y los 3 firmaron. Hay gente que tiene el diploma, un diploma de doctorado, que estaba pues en una facultad de filosofía, y después el Congreso de Ontología, que si entráis en la página web del Congreso veréis que es un resultado todavía de aquello, ¿no? Eso es una consecuencia. Yo sigo vinculado a ese departamento. Y el Congreso de Ontología, cumplimos 30 años el año que viene, en 2023. Cumplimos 30 años y se celebrará entre San Sebastián, que llegamos en Sigaleco, y se cierra en Venecia, en Capospari. Entonces está ya en la página web. Bien, por ese congreso nosotros tenemos el orgullo, efectivamente, de que un congreso de ontología han pasado 6 premios Nobel de física. Bueno, artistas, filósofos, ha sido presidente de honor, pues todos los grandes filósofos vivos, vamos, muchos de ellos, algunos han fallecido, como Pandam, bueno, ha sido John Searle, filósofo, es decir, que maravilla. Allí se creó un cuidado, lleno de contradicciones, efectivamente, la contradicción, es decir, que no todo era paz allí. Y aparte de los problemas, no me estoy refiriendo a los problemas políticos, digo que no era la paz en el seno mismo del Departamento de Filosofía, como debe ser. Pero creo que efectivamente fue una experiencia extraordinaria y, de hecho, la moral, que no esperanza, que da la moral en el sentido de tener moral, de apostar, de tener moral para seguir apostando. Es lo que a mí me animó a ayudar a mi amigo, se llama Valli, a contribuir a fundar el departamento. Ya está fundado. El departamento de filosofía, si no hubiera sido la COVID, yo le hubiera dado las primeras conferencias inaugurales, pero coincidió con la COVID. Ahora hay un departamento de filosofía en Guinea Ecuatorial. Es decir, es el único país de lengua española, creo, que no tenía un departamento de filosofía. Pero ya lo hay. Es decir, en Guinea Ecuatorial. Además, os puedo asegurar que con un programa de estudios extraordinario. Y yo probablemente iré allí. Yo voy a República Dominicana, donde hay un departamento de filosofía que trabaja en combinación. Hay un máster que hacen allí que en combinación con la Universidad del País Vasco. Y ese libro, El honor de los filósofos, lo escribí en parte, aunque lo cerré en Venecia. Ese es el libro de la física. Lo cerré en parte entre la República Dominicana y Haití. Yo fui directamente de Guinea Ecuatorial, donde intentaba contribuir a la formación de ese departamento, que ya se ha creado. Y fíjate tú lo que es el rector de esa universidad, es un ingeniero. Él asistió a todas las clases que yo vi allí. El tío le pareció, porque sin el acuerdo de ese rector no se crea un departamento. Y además, yo una de las cosas que me animaba a crear un departamento de filosofía, a contribuir y a ayudarles y animarles a que crearan un departamento de filosofía en un país que tiene sus problemas, como todos sabemos, como es Guinea Ecuatorial, es la moraleja del honor de los filósofos. Estás esperando a que las condiciones sean excelentes. Pues no darás pie con bola. En la Universidad del País Vasco se creó en condiciones, el departamento de filosofía, en condiciones que no eran excelentes. Y sin embargo, creo que efectivamente hay muchos escritos de mucha gente delante hablando maravillas de lo que pasó allí como un modelo de lo que debiera ser. Pero bueno, pues me alegro que tengáis todavía este eco y lo tenemos. Y los profesores allí, mis colegas de allí, pues estaban contentos, pues como unos más que otros, como cada paso por sus años. Uno pues de otra manera. Te estoy hablando
de los años 80. Sí, esa yo creo que fue la época. Pero mítica decirte de que esa. efectivamente y está ahí allí, llegó a ser profesor de filosofía, a veces gente políticamente tan diferente como el fundador de la gramática de la euskera batúa, hasta Renetón, pasando por Fernando Sabater, y creo que durante un tiempo conseguimos que el único criterio para ser profesor allí fuera la calidad conceptual del que Como debe ser. de tal. Durante un tiempo. Como debe ser. Todo en esta vida, todo dura. Y esta No puedo decir que nada. nada, bueno, otro debate. ¿Y estás a punto de publicar otro libro? Sí, este es un libro que cuando salga saldrá el día 25 de este mes. No tiene que ver con esto, es una cosa que publiqué un artículo en Claves. Claro. Es una cosa más, era una confrontación más conmigo mismo. Con implicaciones no es que sea un libro de política en absoluto, es una especie de memoria reflexiva. El título es muy significativo, se llama La España que tanto quisimos. El tiempo verbal es importante. Tal. Sale el día 25, entra en las librerías, lo publica ARPA. Pues lo adquiriremos y leeremos con todo interés y a ver si da lugar para otra conversación más adelante. Es otro tipo de Si no te queda nada en la agenda que tenías anotado, Román, ¿tenía algo? Entraríamos ya en el abuso, ¿no? Pero yo realmente me ha parecido tan enriquecedor que como siempre ahora me faltan esos 5 años, no 5 o 10 para leer, desarrollar. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Perfecto. No, yo no renuncio. El reino de sombras. No renuncio a dedicar más. A mí me ha parecido escuchar al profesor Gómez Pina ha sido algo profundamente enriquecedor, sugerente y necesario, me atrevería a añadir. Pero yo creo que pues yo quisiera terminar con lo que he iniciado. En esta revista Claves, ¿no? Habla de que el ser humano es el que cuenta y cuenta. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, es decir, esto es otro libro, eso es que estoy en ello. Y esto coincidirá un poco con Este es el tema del próximo Congreso de Ontología. Es decir, el problema de si hay o no una singularidad humana y en qué consiste, y lo hacemos sobre todo a la luz de la inteligencia artificial, que es lo que toca en ese tema, por una cuestión muy elemental. En estos momentos, además, ha habido algún experimento que ahí lo evoco en ese artículo muy reciente, que ha dejado, ha producido estupor, con razón. Porque entre ellos pues, ha habido una ente maquinal, por así decirlo, que ha sido capaz de prever algo que los científicos llevaban 30 años intentando sin logro. Prever una cosa tan importante para nosotros que como es el pliegue de los polipéptidos para que la proteína, para tener que no va a haber consecuencias catastróficas. Por consiguiente, tiene sus implicaciones prácticas. O sea, que el asunto no era solo una cuestión teórica. Ahora que lo han dejado pasmado, porque esa previsión, no lo hemos conseguido los humanos. Y entonces ha habido auténticos artículos de tirámicos, esto fue en mayo del año pasado, y entonces Le Monde le dedicaba, la prensa ya no especializada, sino la prensa, dijéramos, generalista, ¿no? Le dedicaba artículos de tirámicos. Y yo me he preguntado por esto, efectivamente, si esta capacidad previsiva y descriptiva de ciertas máquinas que superan la nuestra, es decir, si permite efectivamente hablar de inteligencia artificial. Entonces yo, en estos momentos, me pregunto, y ahí sí que hay un libro que está, en principio saldría en acantilado, está muy hablado, pero vamos, sería para tiempo, ¿no? Me pregunto fundamentalmente si la palabra inteligencia, cuando se le atribuye a los entes maquinales, recubre todo el espectro de la palabra inteligencia cuando la atribuimos a ti y a mí. Vamos a ver, partiendo de la base de que yo, para saber que tú eres un ser inteligente, no estoy esperando si haces respuestas muy profundas o simplemente correctas a alguna pregunta. Yo doy por supuesto que tú eres un ser inteligente y por eso hablo contigo. Claro. Es decir, esto es después un ser inteligente, por supuesto, porque es inteligente, puede ser inmoral, puede ser un canalla, pero precisamente porque es un ser inteligente. Entonces, mi pregunta clave
es si la palabra inteligencia, cuando se le atribuye a entidades maquinales o incluso en algún otro espectro a los animales, otros animales que la especie humana, recubre todo el espectro de la palabra inteligencia cuando se nos atribuye a nosotros, ¿no? Y ahí sí que vuelvo a reivindicar el espectro kantiano, ¿no? El espectro de nuestra inteligencia es nosotros sabemos que efectivamente el que abusa del débil es un canalla, ¿no? Sí, claro. Y eso no nos lo dice la razón cognitiva, sino otra modalidad de razón, ¿no? Como efectivamente pues somos capaces efectivamente de aplaudir, de sentirnos reconciliados, reconciliados en una emoción colectiva, ¿no? Ante no sé, una nota de un aria bel cantista, ¿entiendes? Reconciliados. Entonces, esa inteligencia, bueno, cuando digo el hombre cuenta, quiero decir que el hombre hace cuentas, ¿no? Obviamente, es el que cuenta, entre otras cosas, que hay máquinas más inteligentes que el propio hombre, y el hombre narra. En la palabra cuenta en español es que tiene todo este espectro. El hombre narra, ahí sí que cito, está para mí paradigmático de ese libro, esa narración absolutamente extraordinaria que es Moby Dick. No olvidemos que el Ismael lo tiene muy claro, ¿no? Él solo ha sobrevivido, el único, para contarlo, ¿no? Para contarlo. Y el hombre, como tú decías, en español, si dices el hombre cuenta, el hombre importa, ¿no? Es decir que, vamos a ver, toda la problemática sobre la inteligencia de entidades maquinales, la problemática sobre nuestros deberes con animales que tendrían alguna modalidad de inteligencia, claro que no tienen alguna modalidad de inteligencia, pero a mi juicio es muy problemático que en un caso y en el otro esto que llamamos inteligencia recubra las modalidades, el riquísimo espectro de la inteligencia humana, aunque eso no se tiene que decir a priori. Yo monto para eso un congreso con gente eminente, nunca hablo en el congreso de ontología, es decir, me limito a montarlo, lo cual no me excluye que tenga mis propias conclusiones, me limito a montarlo. Y también digo que me pregunto, si me formulo la pregunta, una máquina que se interrogue será quizá homologable a nosotros cuando se interrogue sobre su propia inteligencia y diga, pues como no lo sé muy bien, voy a montar un congreso. Con los mejores del mundo, incluido entidades maquinales, que vengan allí a explicarlo. Hasta ahí creo que no voy a tener un competidor como coordinador del Congreso de Ontología. No ha llegado el competidor maquinal, ¿eh? Pues muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Vamos a detener la grabación y seguimos hablando un rato. No sin antes dar las gracias al hotel que os ha prestado, ¿no, Germán? Sí, el hotel, la verdad es que me gustaría dar las gracias al Hotel NH y a Carlos Cruzado, porque la verdad es que muy generosamente, sabiendo que vamos a hacer esto, lo han ofrecido absolutamente de forma gratuita y desinteresada, o sea que yo creo que hay que darles las gracias. Sí, obviamente, además es un hotel excelente. Pues muchas gracias, Víctor y Román, y detengo la grabación y seguimos pensando.